En las profundidades de un mundo que solo conocía la oscuridad, existía una joven cuyo corazón había sido moldeado por el dolor. Sus ojos, grandes y tristes, habían visto demasiado para su corta existencia. Cada línea en su rostro contaba una historia de esperanza perdida y sueños rotos. Su vestido blanco, alguna vez puro, ahora mostraba las cicatrices de innumerables batallas internas. Ella era perfecta en su imperfección, una obra maestra destruida por manos que pretendían repararla. En su mirada se reflejaba el peso del mundo, y sin embargo, una chispa de algo más brillaba débilmente en lo más profundo de su alma. En un taller oculto tras paredes de secretos, un artesano trabajaba sin descanso en la creación de piezas doradas destinadas a reemplazar lo quebrado. Sus manos, marcadas por años de precisión quirúrgica, manipulaban metales con la delicadeza de quien conoce cada imperfección. Las mariposas mecánicas que adornaban su espacio simbolizaban la transformación que ofrecía, aunque nunca comprendía que algunas alas no pueden ser reparadas con oro. Su obsesión por la perfección lo cegaba ante la belleza de la fragilidad humana. Cada pieza creada llevaba la firma invisible de su necesidad de control. Su creador, un hombre de apariencia impecable, observaba su obra con la satisfacción de quien cree poseer la verdad absoluta. Sus ojos calculadores evaluaban cada detalle, buscando la perfección en formas que otros considerarían incompletas. La arrogancia se deslizaba por cada poro de su ser, disfrazada de compasión y deseo de ayudar. Las sombras de su pasado se escondían tras la fachada de Salvador, mientras sus libros antiguos alimentaban la ilusión de que el alma humana podía ser reconstruida como un rompecabezas mecánico. Su mirada penetrante prometía curación, pero solo ofrecía más dependencia. El primer implante dorado fue colocado mientras lágrimas de miedo y esperanza bañaban sus mejillas demacradas. La frialdad del metal contra su piel cálida marcaba el inicio de una transformación que no había pedido. Cada ajuste mecánico resonaba en su alma como un recordatorio de su supuesta imperfección. Las promesas de perfección sonaban huecas entre sollozos de dolor. Su reflejo en los espejos rotos mostraba una versión distorsionada de sí misma, donde la autenticidad se mezclaba con artificios brillantes. La confusión nublaba su juicio, mientras anhelaba creer que el dolor tenía un propósito mayor. Con cada pieza dorada integrada en su ser, la joven sentía su identidad desvanecerse poco a poco. El anillo dorado en su ojo izquierdo capturaba la luz con una belleza sobrenatural, mientras venas metálicas dibujaban senderos en su templo. La lucha interna entre aceptación y resistencia marcaba cada respiración. Su reflejo mostraba una criatura entre lo humano y lo artificial, donde la autenticidad se confundía con la perfección mecánica. Las promesas del artesano resonaban en su mente como mantras vacíos, mientras su esencia original se desvanecía tras el resplandor dorado. La transformación exigía un precio que nadie había mencionado. En el salón dorado donde se sellaban pactos de transformación, el artesano exhibía su colección de salvación con la arrogancia de quien posee la llave del destino. Las almas rotas se agolpaban en busca de redención mecánica, sus rostros marcados por desesperación y esperanza ciega. La opulencia del lugar contrastaba con la vulnerabilidad de quienes buscaban ser reconstruidos. Cada paciente llevaba sus cicatrices como monedas de cambio, dispuestos a sacrificar su esencia por un resplandor artificial. Las mariposas doradas danzaban en el aire, símbolos de metamorfosis forzada que prometían belleza a cambio de autenticidad. La arrogancia del creador se alimentaba de la desesperación ajena. La satisfacción del artesano brillaba con intensidad narcisista en sus ojos mientras contemplaba su obra maestra andante. Cada paciente transformado era un testimonio de su supuesta grandeza, alimentando su ego con gratitud forzada y dependencia creada. La humildad fingida se deslizaba por sus gestos como una máscara perfecta, ocultando la verdad de su necesidad de control. Su perfección autoimpuesta lo cegaba ante las consecuencias de su intervención. Las reverencias de gratitud que recibía solo reforzaban su convicción de ser salvador y creador. En su mente retorcida, cada alma reconstruida era una victoria sobre la imperfección original del mundo. La transformación había llegado a su punto máximo, convirtiendo a la joven en una estatua viviente de oro resplandeciente. Su rostro, ahora parcialmente mecánico, mostraba una belleza artificial que ocultaba un vacío abismal. Las venas doradas pulsaban con ritmo mecánico, sustituyendo la calidez de su sangre original. Su mirada, aunque embellecida con elementos metálicos, reflejaba la tristeza profunda de una identidad perdida.
La perfección forzada había borrado las imperfecciones que alguna vez la hicieron única. En su interior, el eco de su verdadero yo se desvanecía poco a poco, mientras el exterior brillaba con una luminosidad que nunca podría iluminar su alma. La máscara dorada ocultaba no solo defectos, sino también la esencia de su existencia. El ojo dorado de la joven giraba lentamente, mostrando la complejidad mecánica que ahora reemplazaba su visión original. En su superficie reflectante, el rostro del artesano aparecía como un dios todopoderoso, observando su creación con orgullo posesivo. Cada engrane y resorte trabajaba en perfecta armonía, pero carecía del parpadeo natural que alguna vez expresó sus emociones. La luz dorada bailaba en sus componentes, creando patrones hipnóticos que ocultaban la tristeza de su alma. Su nueva visión capturaba la perfección artificial del mundo, pero había perdido la capacidad de ver la belleza en la imperfección. El reflejo del creador en su ojo simbolizaba la completa dominación de su voluntad sobre su esencia. El taller se había convertido en una galería de obras maestras mecánicas, donde cada paciente transformado representaba una victoria del orden artificial sobre el caos natural. Algunos mostraban sonrisas vacías de satisfacción, mientras otros luchaban en silencio contra la pérdida de su identidad original. La opulencia del lugar ocultaba la trágica realidad de almas fragmentadas en busca de perfección forzada. El artesano caminaba entre sus creaciones con la arrogancia de un dios, admirando su colección de seres reconstruidos. Las mariposas doradas seguían danzando, símbolos de una metamorfosis que prometía belleza pero robaba esencia. En cada rostro resplandeciente se escondía el grito silencioso de lo que alguna vez fueron personas completas. Una nueva alma rota cruzó el umbral del taller, sus ojos llenos de miedo y desesperación mientras contemplaba a las figuras doradas que la rodeaban. Su ropa andrajosa y cicatrices visibles la marcaban como imperfecta, vulnerable ante la perfección artificial que brillaba a su alrededor. Las manos le temblaban mientras se acercaba al artesano, cuya mirada calculadora ya evaluaba qué partes de su ser necesitaban ser reemplazadas. La opulencia del lugar la intimidaba, recordándole su propia fragilidad. Las mariposas doradas parecían danzar en el aire, tentándola con promesas de transformación que ignoraban el precio de su alma. En ese momento, la línea entre salvación y destrucción se volvía tan delgada como el filo de un bisturí. El artesano extendió sus brazos con una sonrisa que prometía redención, mientras sus palabras fluían como miel venenosa hacia la nueva llegada. Su encanto calculado ocultaba la arrogancia de quien cree tener derecho a reconstruir almas. Las estanterías llenas de componentes dorados brillaban como tesoros tentadores, mientras sus instrumentos médicos permanecían listos para la próxima intervención. La confianza en su postura contrastaba con el miedo visible en la paciente, creando un abismo de poder que solo él pretendía llenar. Cada gesto suyo estaba diseñado para seducir, para hacer creer que la transformación era un regalo y no una condena. Su mirada penetrante ya había decidido que partes de su nueva creación serían reemplazadas primero. Las manos del artesano seleccionaban con precisión obsesiva cada componente dorado, como un artista eligiendo los pinceles perfectos para su obra maestra. Cada pieza metálica brillaba con promesas de perfección, mientras los instrumentos médicos aguardaban su turno para intervenir en carne viva. La luz dorada resaltaba la frialdad de su trabajo, donde el alma humana se convertía en un rompecabezas mecánico por ensamblar. En el fondo borroso, las imágenes de transformaciones anteriores lo alimentaban con la satisfacción de su éxito continuo. Su concentración intensa revelaba la adicción al control que lo consumía, mientras planeaba la reconstrucción de otra alma perdida. Cada elección estaba marcada por su necesidad de crear perfección donde antes existía caos. El primer implante dorado marcó la piel de la nueva paciente con un dolor que trascendía lo físico. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras los elementos metálicos se integraban en su ser, alterando poco a poco su esencia original. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y esperanza forzada, atrapados entre el deseo de ser perfectos y el miedo a perderse a sí mismos. La luz dorada creaba un contraste irónico con la frialdad de los instrumentos que la transformaban. Las manos expertas del artesano trabajaban con una precisión que ignoraba el valor de lo que estaba destruyendo. En los espejos rotos que los rodeaban, sus reflejos mostraban versiones distorsionadas de lo que pronto dejarían de ser. El taller se había convertido en una fábrica de perfección artificial, donde múltiples transformaciones ocurrían en una danza macabra de reconstrucción forzada.
Pacientes en diferentes etapas de integración dorada llenaban el espacio con sus gemidos y suspiros de resignación. Algunos mostraban el dolor de la intervención inicial, mientras otros exhibían la aceptación vacía de su nueva existencia. El artesano se movía entre sus creaciones con la autoridad de un director de orquesta, coordinando cada procedimiento con una atención obsesiva. La opulencia del lugar contrastaba con la tragedia silenciosa de almas que se desvanecían tras el resplandor metálico. Las mariposas doradas seguían danzando, celebrando una metamorfosis que robaba más de lo que prometía dar. La satisfacción del artesano brillaba con intensidad narcisista en sus ojos mientras contemplaba su última obra maestra terminada. Cada procedimiento complejo ejecutado con precisión quirúrgica alimentaba su ego con la ilusión de grandeza divina. Su perfección autoimpuesta lo cegaba ante las consecuencias de su intervención, mientras admiraba la belleza artificial que había creado. El paciente transformado mostraba una felicidad hueca, como un títere que sonríe sin comprender por qué se mueve. La luz suave lo rodeaba con un aura casi celestial, ocultando la verdad de su manipulación maquiavélica. Su mirada calculadora ya planeaba la próxima reconstrucción, mientras su corazón frío se alimentaba de la dependencia que había sembrado. La compasión fingida se deslizaba por sus gestos como una máscara perfecta, ocultando la verdad de su necesidad de control. Grietas comenzaron a aparecer en la máscara dorada de la joven original, como señales de una rebelión silenciosa contra la perfección forzada. Su expresión, alguna vez vacía, ahora mostraba destellos de conciencia y determinación. Las venas metálicas que recorrían su rostro parecían temblar ante la fuerza de su voluntad renacida. Sus ojos dorados, aunque mecánicos, brillaban con la chispa de una identidad que luchaba por recuperar su esencia perdida. La belleza artificial que una vez la había definido ahora se agrietaba ante la autenticidad de sus emociones verdaderas. En su interior, el eco de su yo original se fortalecía, recordándole que la imperfección tiene su propio valor. La lucha entre lo que había sido creada y lo que era en realidad se intensificaba con cada latido de su corazón orgánico. El ojo dorado de la joven comenzó a agrietarse, como un cristal que no puede contener la presión de lo que hay dentro. Las grietas se extendían rápidamente, revelando el ojo orgánico que había sido ocultado tras la perfección mecánica. Los componentes metálicos fallaban uno por uno, liberando el control que durante tanto tiempo había dominado su visión. En su superficie resquebrajada, el reflejo del artesano mostraba preocupación y furia ante la rebelión de su creación. La luz dorada parpadeaba erráticamente, como si luchara por mantener su brillo artificial. Cada grieta era una grieta en la ilusión de perfección, permitiendo que la verdad de su identidad original comenzara a filtrarse. El ojo, una vez símbolo de transformación, ahora representaba la ruptura del control y el renacimiento de su autenticidad. La furia del artesano se desataba como un torrente descontrolado mientras contemplaba la rebelión de sus creaciones perfectas. Su rostro, alguna vez sereno y autoritario, ahora mostraba signos de estrés y desconcierto ante la falla de su sistema. Los pacientes que antes exhibían obediencia ciega ahora mostraban elementos dorados agrietados y expresiones de conciencia recobrada. El taller, alguna vez ordenado y clínico, se había convertido en un caos de equipos médicos dispersos y componentes abandonados. La luz suave que una vez lo rodeaba con aura divina ahora resaltaba su desesperación creciente. Su postura rígida se tambaleaba ante la evidencia de su fracaso, mientras la ilusión de su autoridad perfecta se desmoronaba. El miedo al fracaso lo consumía, revelando la fragilidad de su arrogancia disfrazada de salvación. El artesano trabajaba frenéticamente entre el caos de su taller destruido, intentando reparar las grietas en su sistema perfecto con manos temblorosas de pánico. Los pacientes, alguna vez dóciles y obedientes, ahora mostraban la falla de sus componentes dorados mientras sus conciencias despertaban de la hipnosis artificial. El equipo médico yacía roto, testigo mudo del colapso de su visión de perfección mecánica. Su compostura autoritaria se había desvanecido, reemplazada por movimientos desesperados y gestos de impotencia. Las mariposas doradas, símbolos de transformación forzada, yacían rotas en el suelo, reflejando el fracaso de su intento de controlar lo incontrolable. La luz que una vez lo había coronado como salvador ahora revelaba su verdadera naturaleza, un hombre arrogante cuyo deseo de perfección había destruido más de lo que había creado. En el caos de su fracaso, las almas que había intentado reconstruir finalmente comenzaban a recordar quiénes eran realmente. La máscara dorada de la joven se desmoronó por completo,
revelando el rostro auténtico que había estado oculto tras años de transformación forzada. Las grietas en los elementos metálicos se convirtieron en cascadas de oro que cayeron como lágrimas brillantes de una ilusión perdida. Su expresión, ahora libre de la rigidez artificial, mostraba determinación feroz y la fuerza de una identidad recuperada. La luz suave resaltaba su belleza natural, una belleza que nacía de la imperfección y la autenticidad verdadera. Sus ojos, completamente orgánicos una vez más, brillaban con la luz de una identidad regresada de las sombras. En su mirada se reflejaba la victoria de lo real sobre lo artificial, de lo imperfecto sobre la perfección forzada. Las cicatrices que antes había querido ocultar ahora eran símbolos de su resistencia y su humanidad intacta. La libertad sabía llanto de alegría y aliento de renacimiento. El artesano yacía derrotado entre las ruinas de su taller dorado, su postura orgullosa reducida a una pose de desesperación absoluta. Los componentes que una vez brillaron con promesas de perfección ahora yacían rotos a su alrededor, testigos mudos de su fracaso. La luz suave que antes lo había coronado como salvador ahora revelaba su vulnerabilidad y el final de sus delirios de grandeza. Sus ojos, alguna vez llenos de arrogancia, mostraban ahora arrepentimiento y la amarga realización de sus errores. En el fondo, las siluetas de los pacientes liberados se alejaban caminando hacia la luz, dejando atrás la opresión de la perfección forzada. Las sombras dramáticas enfatizaban su aislamiento y las consecuencias de su arrogancia disfrazada de compasión. En su soledad rota, comprendía finalmente que algunas almas no pueden ser reconstruidas sin destruir lo que las hacía únicas. Los pacientes liberados caminaban juntos hacia un futuro brillante, dejando atrás al artesano roto y sus promesas vacías de perfección. La luz del amanecer iluminaba su camino con una calidez que ninguna lámpara dorada había podido igualar. Sus rostros, ahora libres de máscaras mecánicas, mostraban la belleza natural de las emociones auténticas y la esperanza verdadera. Las cicatrices que una vez quisieron ocultar ahora eran símbolos de su fuerza y su humanidad intacta. En la distancia, el taller dorado se desvanecía como un mal sueño terminado, mientras la luz dorada real del sol representaba la aceptación propia y la belleza interior. La figura del artesano aparecía pequeña e insignificante en el fondo, símbolo del final de su autoridad falsa. En su triunfo colectivo, comprendían que la verdadera perfección nace de abrazar la imperfección, y que algunas almas no necesitan ser reparadas, solo amadas tal como son.